Mi artículo se titula Macri, con Obama y Trump persisten las dificultades bilaterales. Es parte de una reflexión que está un poco más ampliamente desarrollado en un capítulo de este librito. Lo muestro porque es gratis. Hegemonía y democracia en disputa, Trump y la geopolítica del neoconservadurismo, donde una decena de autores de distintos países de América Latina reflexionamos sobre el primer año de Trump. Es un libro coeditado por Claxo, Alas y algunas universidades mexicanas, que es de libre acceso desde esta semana, así que en vecinosenconflicto.com o en el sitio de Claxo lo pueden descargar el PDF completo y gratuito del libro, y desarrollo un poco más lo que está planteado en el artículo de Voces en el Fénix, que a propósito, los 22 artículos que tiene este número extra large de Voces en el Fénix, desde esta tarde ya están todos de libre consulta, lectura y descarga en la página de Voces en el Fénix, así que los pueden leer ahí. En el artículo, que voy a presentar pocas cosas, voy a ser breve, hablo de el gobierno de Macri, el vínculo con Estados Unidos, que es mi tema de investigación, en estas dos etapas, durante su primer año y poco más, durante el final del gobierno de Obama y durante el primer año y casi 3 meses del principio del gobierno de Trump. Como ya dijo Cecilia, no voy a ampliar el objetivo, o por lo menos el objetivo explícito de la política exterior de la Alianza Cambiemos es reinsertar en la Argentina en el mundo, y ellos plantearon 3 objetivos claves. El primero, captar inversiones; el segundo, poder tomar créditos a tasas más bajas, dando confiabilidad de la capacidad de repago de la Argentina; y lo segundo, ampliar las exportaciones, transformar a la Argentina no ya en el granero del mundo, sino en el supermercado del mundo, según el discurso de Macri y de la entonces canciller Malcorra. En ese sentido, ni bien asume Macri, que busca mucho los símbolos, sobre todo en la política exterior, los podemos resumir en 2 cosas. Una de las primeras acciones vinculadas con la política exterior en enero del 16 es que Argentina vuelve a participar después de 14 años en el Foro Económico de Davos, y la misma semana, una semana después del Foro Económico de Davos, Macri falta a la primera, la que debería haber sido su primera cumbre de presidentes de la UNASUR, en Quito. El argumento fue que tenía fisurada la costilla y que no podía viajar 5 horas, pero había viajado con esa misma costilla fisurada hasta Suiza, ¿no? La costilla ideológica de Macri, que permitía algunas cosas sí y otras no. A la luz de lo que acaba de pasar hace 3 días, o que conocimos hace 3 o 4 días, del retiro de la Argentina y 5 países más de la UNASUR, entendemos cuál es el símbolo que hizo en esos 2 primeros actos. Y el segundo es la visita de Obama. Pasaron casi 20 años de una visita bilateral de un presidente norteamericano. Obama expresamente no había venido a la Argentina en marzo del 2011 en una gira que hizo por Sudamérica, entre otras cosas producto del incidente que comentaba recién Carlos con el avión del Pentágono. Y en esa visita y en esa sobreactuación durante la visita de Obama podemos ver 2 claros símbolos de cómo la Argentina buscó expresamente reposicionar su política exterior y alinearse, tomar la agenda de Estados Unidos. En ese sentido, desde el gobierno de Macri se apostaba claramente por la continuidad de esta relación con lo que ellos preveían iba a ser el triunfo de Hillary Clinton, a tal punto que unas horas antes de ese punto de quiebre de la historia contemporánea, que fueron las elecciones del 8 de noviembre de 2016, donde Trump da el batacazo, saca 3 millones de votos menos, pero igualmente gana la presidencia de Estados Unidos. Unas horas antes, el 7 de noviembre, estuvo en el Palacio San Martín, en nuestra Cancillería, reunido Mike Froman, que era el representante comercial del presidente Obama, conocido como Mr. TPP, porque se había pasado 2 meses viajando por los 11 países que habían firmado con Estados Unidos el mega acuerdo de libre comercio, el más grande de la historia, el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, conocido como TPP por sus siglas en inglés. Se había firmado en febrero del 2016, tenía que ser ratificado por lo menos la mitad de los países signatarios y por Estados Unidos. ¿Y qué es lo que vino a hacer Mike Froman a la Argentina? A decir, quédense tranquilos, que a pesar de que Hillary Clinton está diciendo que ahora está en contra, ella lo negoció, pero ahora está en contra, esto es una cuestión electoral, como Trump y Bernie Sanders pusieron el TPP como punto de ataque durante la campaña. Hillary Clinton pegó una voltereta, pero les digo, quédense tranquilos que al día siguiente de las elecciones y hasta que yo me vaya, en el periodo del pato rengo del Congreso norteamericano, tengo los votos necesarios para ratificar el TPP. ¿Y qué tiene que ver la Argentina, que no lo había firmado? Queremos que la Argentina se sume a este mega acuerdo de libre comercio. Tanto Macri como Malcorra como Lustó
en esos días expresaron públicamente que preferían que ganara Hillary Clinton y que veían como un problema que pudiera ganar Trump. Es más, Susana Malcorra, después de reunirse con Mr. TPP, esa noche del 7 de noviembre fue a el programa de Morales Sola en TN y ratificó que esperaban que ganara Hillary porque si ganaba Trump se podía dificultar el vínculo bilateral. Una breve anécdota, el 8 de noviembre me tocó estar en algunos programas discutiendo sobre las elecciones de Estados Unidos que concitaron tanta atención. A la tarde en un móvil me cruzaron con Amadeo, ex embajador argentino en Estados Unidos durante el breve gobierno de Duhalde y ahora diputado de la Alianza Cambiemos. Y yo analicé las posibilidades de ambos candidatos, de Hillary y de Trump, y qué pasaría para la Argentina, y Amadeo dijo, bueno, muy buen análisis, pero Hillary gana segura y nosotros vamos a profundizar lo que construimos hasta acá con Obama. A la noche, más o menos a las 11:30, 12 de la noche, me tocó estar en otro programa, en Animales Sueltos, justo me tocó sentarme en la mesa de al lado, además de otros animales que había sueltos en esa mesa, y nos enteramos en vivo del triunfo de Trump. Bueno, en uno de los cortes, Amadeo, que estaba desencajado, nos dijo, sonamos, habíamos apostado todo, habíamos diseñado una política de inserción internacional suponiendo que ganaba Hillary Clinton y terminó ganando Trump. Tenemos que barajar y dar de nuevo. Efectivamente, el triunfo de Trump como exponente del Brexit y de otros fenómenos complica los planes de alineamiento que el gobierno de Macri desarrolló durante el final de la gestión Obama, el repliegue proteccionista del gobierno norteamericano, un proteccionismo que, como Mario ya ha investigado varias veces, incluso hemos discutido acá en un número hace 2 años de Voces en el Fénix, es un proteccionismo histórico de Estados Unidos y selectivo en particular, que fue muy perjudicial para las exportaciones argentinas, el rechazo de los organismos multilaterales, la xenofobia que pone en crisis lo que una politóloga norteamericana llamada Nancy Fraser denominó el neoliberalismo progresista, que entra en crisis, que también expresaba Hillary Clinton u Obama, pero que entra en crisis. Eso genera muchísimo rechazo. Trump es el presidente norteamericano más rechazado a nivel global de toda la historia, desde que esto se mide en los años 50, y aún mucho más todavía en América Latina, donde concita niveles históricos de rechazo. Y eso que antes hemos tenido a Bush hace pocos años, a Bush hijo, que nos generaba muchas simpatías. Macri lee muy mal, a mi juicio, este cambio de contexto. Ya Mario y Cecilia hablaron sobre el tema, y lo que hace es sobreactúa aún mucho más de lo que hacía antes, un poco quizás para compensar esa predilección por Hillary Clinton que había manifestado en noviembre del 2016. Y esto lo podemos ver en 3 o 4 episodios del año pasado y del presente año. Primero, en la visita que hizo Macri a la Casa Blanca, gestionaron muchísimo una llamada telefónica que se produjo entre ambos en febrero del 2017. Macri logró ser recibido en la Casa Blanca, tener la foto con Trump en el Salón Oval, ahí donde pronunció esa famosa frase. En realidad ustedes vieron que hablaron 5 minutos con la prensa, habló todo el tiempo Trump, Obama, todo el tiempo Trump, Macri solo dijo sí, y después pronunció otro monosílabo, y la frase que sintetiza para mí ese encuentro es cuando una periodista argentina le gritaba, ¿va a dejar que entren los limones tucumanos a Estados Unidos? Trump dijo, sí, yo le voy a hablar de la crisis de Corea del Norte y él me va a hablar de limones, ¿no? Efectivamente, me parece que esa frase es como una síntesis de el lugar o cómo consideraron al gobierno argentino a propósito de uno de los principales aliados de Estados Unidos hoy en la región. La segunda es la visita del vicepresidente Mike Pence en agosto del año pasado. Mike Pence es una gira para tratar de conseguir apoyos días después de la amenaza de Trump de una gravísima intervención militar directa en Venezuela, y graciosamente, a pesar de que ya teníamos un déficit comercial cada vez más grande con Estados Unidos, Macri abrió unilateralmente el mercado para las exportaciones de carne porcina norteamericanas a la Argentina, poniendo en riesgo 35.000 puestos de trabajo. Mike Pence lo alabó a Macri como había hecho Trump en abril, le dijo que era un gran gobernante, que las reformas económicas eran muy importantes, que valoraban el apoyo en la lucha contra los gobiernos totalitarios de la región, refiriéndose a Venezuela. Se fue el día 14 de agosto, un día después de las PASO, y el 22 de agosto anunció que no iban a comprarnos más biodiesel. Es decir, nos habilitaron los limones, que pueden ser exportaciones, se puede calcular por $50 millones por año, y de un plumazo borraron
porque pusieron aranceles que van del 57 al 72%, o sea, no entra más biodiesel a Argentina en Estados Unidos, y eso explicó en el año 2016 1.300 millones de dólares de exportaciones de la Argentina a Estados Unidos. La cuarta parte de lo que le vendemos a Estados Unidos en el año 2016, antes de esta medida, era biodiesel. Quiere decir que ni siquiera esta sobreactuación, como mencionaba Cecilia, se traduce en beneficios económicos. Otras sobreactuaciones las vimos hace 10 días, ¿sí? En el cierre de la Cumbre de las Américas en Lima, en el discurso de Macri, siendo uno de los puntales del ataque contra el gobierno soberano de Venezuela, o convalidando la excusa que usó el gobierno de Trump para bombardear unilateralmente al pueblo sirio, a la capital siria, Damasco, ¿no? Convalidó la existencia de armas químicas que no están probadas. En vez de haber dicho que fue un ataque unilateral y que se requería la actuación de organismos multilaterales, lo que hizo el gobierno argentino es convalidar lo que fue la excusa para ese ataque. Y lo otro que conocimos el viernes pasado, la virtual fractura o ruptura o vaciamiento de la UNASUR, que fue un órgano fundamental en los últimos 10 años para la coordinación y cooperación política fuera de la órbita de Estados Unidos. ¿Qué es lo que hizo Macri cuando vino Obama el 23 de marzo del 2016? Entre otras cosas, firmó una declaración planteando que la OEA tenía que volver a ser el organismo central que dirima las cuestiones regionales. Y lo último, algo que vamos a ver la semana que viene. Vamos a volver a tener un operativo militar conjunto entre Argentina y Estados Unidos sin el aval del Congreso, por una argucia argumentativa del gobierno, en el litoral. ¿Y para qué es ese operativo militar conjunto? Supuestamente para la prevención de ataques con armas químicas, ¿no? Van viendo cómo todo tiene que ver con todo. Estados Unidos, pese a estas expectativas del gobierno de Macri, está subiendo, la Reserva Federal sube las tasas, por lo tanto encarece los créditos, por lo tanto este mega endeudamiento que estamos viendo va a generar, esto va a producir, ya lo vivimos a fines de los 70, principios de los 80, una situación de dificultad para hacer frente a ese mega endeudamiento, protege su mercado interno. Esto es interesante porque Estados Unidos tiene déficit con todo el mundo, cerró el año 2017 con su peor déficit comercial en los últimos 7 años. De hecho, Trump dice que va a solucionar esto y por eso está recalentando esta guerra comercial con China, como podemos ver desde el mes de marzo. Sin embargo, con Argentina es uno de los pocos países con los que tiene superávit comercial y nos aplican fuertes políticas proteccionistas. No solo el tema del biodiesel, no solo que hasta la semana pasada que Macri hizo todo un acto espectacular para mandar un camión donde vamos a exportar unos limones a Estados Unidos, ¿sí? Sino que tampoco entra la carne, no entra el biodiesel y ahora entramos en el paquete de los países que no vamos a poder exportar acero y aluminio. Después de haberlo anunciado, el gobierno argentino cede muchas más cosas y el gobierno de Trump dice, bueno, vamos a un mes dejarlos a ustedes afuera, a ustedes, la Unión Europea y un montón más de países, no porque sea la Argentina, afuera de estas medidas que básicamente son contra China. Y el gobierno argentino y toda la prensa local lo vende como un gran logro, como ven que la diplomacia de la subordinación a Estados Unidos está trayendo beneficios económicos. Bueno, el año 2017, esto seguramente va a hablar Agustín ahora, lo hago cortito, Argentina cerró con su peor déficit comercial nominal de toda la historia, 8.471 millones de dólares. Íbamos a ser el supermercado del mundo y somos el gran comprador del mundo. De ese déficit, 3.154 millones, casi el 40%, es el déficit que tenemos con Estados Unidos. O sea, toda esta política de alineamiento en el 2016 y en el 2017, lo único que hizo es que el déficit comercial con Estados Unidos del 2016 al 2017 subiera un 50%. Pero en lo que viene de este año vamos peor. En enero tuvimos un déficit comercial, cifras todas oficiales, de 968 millones de dólares, en febrero de 903 millones de dólares. Quiere decir que arrancamos el primer bimestre de este año con un déficit comercial de 1.872 millones de dólares, que es 7 veces mayor que el déficit comercial del primer bimestre del año 2017. O sea, no vamos peor, sino que en lo que empieza este año vamos a profundizar y seguramente superar el mayor déficit comercial de toda la historia. Siguen sin venir las inversiones, por lo que ya estaba explicando Cecilia antes, ¿sí? Tenemos un nuevo embajador argentino en Estados Unidos, tenemos un nuevo embajador de Estados Unidos también en la Argentina. Leí una nota esta semana donde decía, bueno,
Efectivamente, no están viniendo las inversiones norteamericanas, están esperando los empresarios norteamericanos más señales aún por parte del gobierno argentino. La inflación que no cede, ya está, el fondo mismo dijo va a orillar los 20 puntos, todas las consultoras dicen va a estar por arriba del 20 puntos, el gobierno nos dicen tranquilos, en el segundo semestre, ¿sí?, van a llegar esas inversiones, va a bajar por fin la inflación. Es el segundo trimestre en el que estamos esperando que las cosas cambien desde que asumió el gobierno de Macri. En síntesis, para culminar, creo que la vía de la subordinación a Estados Unidos, la aceptación de las recetas y los ajustes que proponen organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional, la apertura económica y sobre todo la apertura comercial, este gran endeudamiento externo y la reprimarización de la economía son todas orientaciones de la política económica que ya transitamos y, como ocurrió varias veces en la historia, inexorablemente, tarde o temprano, van a terminar en un estallido social. Frente a esto, la única posibilidad de construir, a mi juicio, una política exterior con mayores márgenes de autonomía y que disminuya la dependencia de países como la Argentina y no que la profundice, es una coordinación de esa política exterior con el resto de los países de América Latina y con el resto de los países del mundo que tienen niveles de desarrollo similares a lo de América Latina. Desgraciadamente, con lo que estamos viendo ahora, que es bastante inédito, que es directamente romper una institución como la UNASUR, donde, quiero decir, a lo largo de 10 años convivieron gobiernos con perspectivas ideológicas y políticas absolutamente diversas, y así todo fue una herramienta, con todos los límites que tuvieron la UNASUR o la CELAC, son dos herramientas que sirvieron, ¿sí?, para solucionar muchos problemas regionales y para discutir con las potencias extrarregionales, no solo con Estados Unidos, porque por ejemplo la CELAC tiene cumbres anuales con China en mejores condiciones que si cada país lo hace por su cuenta. Y creo que también la semana que viene y la otra vamos a tener que prestar mucha atención, esto ya no tiene que ver directamente con Estados Unidos, que es que el gobierno de Macri quiera anunciar al menos el acuerdo político, quiere anunciar, digamos, que se alcanzó un acuerdo político para lo que sería un TLC con otro nombre entre la Unión Europea y el Mercosur, que tiene una serie de características que incluso son más lesivas que lo que era el proyecto del ALCA que rechazamos en el año 2005. No me voy a extender, pero en el número de Voces en el Fénix hay un artículo de Andrés Musacchio muy interesante que analiza todos los nuevos capítulos que ni siquiera estaban en el proyecto del ALCA y que serían muy lesivos para la Argentina porque traerían más reprimarización, más desindustrialización y limitarían muy fuertemente la capacidad de los estados, sobre todo latinoamericanos, de establecer cualquier tipo de regulación económica. Muchas gracias.